Apóstoles capítulo 19. Vamos a meditar en la palabra en esta hora, en esta lectura bíblica. Bendito Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Del 1 al 12 vamos a estar leyendo. Aleluya. Cuando lo tengan me contestan con amén. Poderoso Jesús. Lo tenemos todos. La palabra se lee para la gloria y honra de nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la letra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía Dios milagros y extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y espíritus malos salían. Hasta ahí, hermanos. Ya oramos, damos gracias al Señor y os vamos a predicar su palabra. Pablo en Éfesos, el apóstol Pablo hablando en la palabra. Tomen asiento, hermanos. Amén. Como él andaba como su misión de llevar el evangelio a diferentes lugares, las metas que Dios le había dado, él pues se esforzaba por llegar a esos lugares. Y aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Él repartió a los que andaban con él a diferentes lugares. Pablo siempre andaba con alguien más. Por eso hay muchos evangelistas y pastores que han tomado a bien, ¿verdad?, cuando van a un lugar a predicar, llevar a alguien más. Y la misma palabra lo indica. Igual cuando se sale a evangelizar, se tiene que ir 2 o más. Hay poder en Jesús. Pero la palabra nos enseña, y el apóstol Pablo, tanto como Jesús, cuando mandó también a los discípulos, y cuando ellos regresaron que no podían echar fuera demonios, ahí les enseñó el Señor Jesús también a ellos. Igual los mandó de 2 en 2. Cuando habla de la misión también, los mandó de 2 en 2. Entonces, en Corinto ahí estaba Apolos, pero Apolos había alguien más con él también, me imagino. Pero Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Ciertos discípulos quiere decir que ya habían sido bautizados, porque discípulos somos todos. Entonces,
por eso, cuando hay muchas personas que ignoran cuando se registra una iglesia. Una iglesia para registrarse tiene que haber mínimo 12 personas, porque esa es la iglesia de Cristo, era de 12. Con 12 empezó. Así que, porque muchos hermanos me han preguntado a mí, que otros pastores han querido hacer registrar las iglesias, y pues aquí nos indica la palabra 12 discípulos, pero no eran los 12 discípulos que el Señor había dejado. Era 12 que se habían aceptado a Cristo en ese lugar. Se habían bautizado, pero con el bautismo ¿de quién? De Juan el Bautista. Y ahí es donde Pablo vino y les hizo saber el bautismo. No era un error que habían cometido, sino que hay personas que lo hacen con ignorancia. Por eso es necesario, cuando una persona se bautiza, se le dan clases. Y se hace saber, ¿verdad? Que es un compromiso, porque una persona bautizada, el Señor lo pide primeramente. Entonces, por eso Pablo llegó a ese lugar, porque había algo que tenía que saberse. El celo de Dios de parte de Pablo lo llevó ahí. Y por eso él vino y dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. No les habían hablado del Espíritu Santo. Hay lugares que donde ya no se habla de Jesús ni del Espíritu Santo. Y es donde tenemos que hablar, porque nosotros, si estamos experimentando algo de Dios, estamos experimentando lo del Espíritu Santo. Porque es lo que Él dejó a nosotros, para que nosotros fuéramos guiados aquí en esta tierra, para que no los desviáramos del camino, sino que los camináramos recto. El Espíritu Santo es el que los exhorta a nosotros, el que nos aparta a nosotros, porque nosotros somos separados del mundo. Aunque estemos aquí, pero no somos del mundo. Nosotros podemos andar en el avispero, pero si no somos avispas no vamos a picar a nadie. El que anda entre la miel algo se le pega, dice en el dicho, pero nosotros andamos en la miel, pues no se los pega nada. No se los tiene que pegar nada del mundo, sino algo de Dios. Cuando tengamos oportunidad nosotros hablar de Dios, hablemos. Y Pablo, imagínense cuánto tiempo habló en ese momento. ¿Por cuánto tiempo estuvo? Primeramente 3 meses. Dice, de 2 años también habla. No se cansó de la palabra, de hablar de aquel que lo había rescatado a él. Si a mí, cuando un evangelista, un misionero, un pastor o un hermano que predica, cuando dicen que hay que leer la palabra, que hay que orar, si son jalones de orejas que me pegan, ¿por qué? Porque estamos siendo desobedientes con no hacerlo. Y lo hacemos un momento y creemos que ese momento es suficiente, ¿no? No lo es. Pablo fue un lector, Pablo fue alguien preparado, pero para demostrarle al mundo quién era delante de los hombres, pero para demostrarle a Dios no era nada. Ante Dios era una basura, dijo él, hojarasca. Y nosotros, cuando nosotros los postramos y los mostramos ante Dios, es primeramente, porque es el primer mandamiento que Él dejó cuando habla en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Lucas. El primer mandamiento es que le amemos a Él como a ti mismo, y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Es el segundo mandamiento, con promesa. Con promesa. Y entonces Pablo, después de recorrer, o sea que Pablo no se quedaba quieto. Era un hombre que entendió el caminar del Evangelio, que entendió que había un propósito y que algo que él iba a lograr, y es una semilla que Pablo dejó. Porque dice la palabra, Pablo sembró, Apolo regó y quien dio el crecimiento fue Dios. Aquí aparece Apolo en Corinto. Y quizás Apolo estaba regando ya, pero el crecimiento lo estaba dando Dios. El crecimiento espiritual depende de cada uno de nosotros, de cómo estamos creciendo espiritualmente para Dios. No es para demostrarle al mundo quiénes somos, es para demostrarle a Dios quiénes somos para Él. Porque nosotros, hay personas que han entendido esto, es que entre más me someto a Dios, más problemas van a haber, más ataques van a haber. Pero usted ha leído la palabra en la cual el Señor dice, es imposible que no vengan tropiezos. O sea que van a venir tropiezos, los vamos a tropezar, pero los vamos a levantar. Es imposible. Dios, Cristo Jesús lo dijo. Y entonces, ahí es donde nosotros meditamos y dice, pues yo me caigo, me voy a levantar. Si el otro día que me caí, me doblé la rodilla, me la molesté la rodilla, me levanté y tuve que trabajar. Y para Cristo tenemos que levantarlos porque tenemos una viña que atender. Si no, el enemigo los quiere robar ese fruto. Porque nosotros ya tenemos que estar dando frutos. Ya la viña ya no está plantada. Y tenemos que aceptar y reconocer nosotros. Pablo era un misionero de misioneros. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu? Fue lo primero que les preguntó. Fue lo primero. Porque el Espíritu Santo es el que lo quebrantó a él. Es el que lo llevó a él donde Ananías, a que le pusiera mano. Fue el Espíritu Santo que trató con Pablo. Y el Espíritu Santo fue que trató con nosotros. Cuando yo llego a los pies de Cristo en una reunión, yo mis piernas las sentía como que eran dos. Y cuando acordé yo estaba aquí al frente y el hermano ni había terminado ni de predicar. ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo. Fue algo que Dios ha dejado para que nosotros podríamos tener ese quebrantamiento. Lo que éramos antes, éramos unos débiles, aunque los creyéramos fuertes, pero éramos débiles. Ahora sí somos fuertes. Ahora sí podemos resistir. Ahora sí podemos luchar. Ahora sí podemos pelear. Ahora sí le podemos decir al mundo no, al diablo no, no puedes conmigo, no puedes. Porque yo tengo a un Cristo que me defiende. Yo tengo a alguien que no ha perdido una batalla. Y no la perderá jamás. Somos el linaje, somos... El Señor nos formó a nosotros cuando formó a Adán conforme a su semejanza, dice la palabra. O sea que nosotros tenemos un parecido, aunque sea en un pelito, en la nariz o algo, los parecemos a Cristo. No, es que no es parecido. Eso puede pensar uno, parecido en lo carnal, no, en lo espiritual. Tenemos que parecerlos a Cristo Jesús. Estuve viendo a alguien que sale ahí en la YouTube que supuestamente tiene ese don de liberación y dice que tenemos que estar hasta el tuétano, que tenemos que tener a Cristo Jesús, que tenemos que estar limpios y sin ninguna mancha para que nosotros podamos hacer una liberación. Sí, porque un demonio no puede sacar a otro. Si estamos fallando a Dios, nosotros no podemos.
entrar en una liberación, no podemos participar. Ahí tiene razón. Pero el don, todos lo tenemos que tener. Porque le oramos a nuestro Padre, le clamamos a Él por aquella vida. Pero hay muchos procesos que nosotros tenemos que pasar. Pablo pasó todos esos procesos y por eso logró objetivos claves, logró victorias que muchos quisieran lograr. Muchos quisieran parecerse al apóstol Pablo. Es que es alguien que lo dejó todo. Lo dejó todo. Pero nosotros, si lo dices así como el joven rico, da todo lo que tienes y lo das a los pobres. Y es que me costó, horas extras tuve que hacer. Es que a mí me costó y empezamos a renegar nosotros. Y este par de zapatos, y me costó a mí, ¿cómo lo voy a regalar? Y tantas cosas. Y en una cosita poca el Señor los prueba a nosotros. Y algo tan sencillo nosotros no pasamos muchas veces. Pero aún el Señor todavía tiene su mano extendida y está esperando algo de nosotros. Pablo lo dio todo. Entonces dijo él, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, en Jesucristo. Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía el Señor Jesús habla de Juan. Y Juan, aún estando en la cárcel, mandó a preguntar que si quién era aquel. Mandó a los que andaban tras de Juan, haz de estas señales, estas otras, hay sanidades, hay liberaciones. Él es, dijo Juan. No ocupó conocerlo, solo ocupó nomás escuchar testimonios. Personas que dicen que han visto a Cristo en sueños, que han visto al Señor en visiones y que se han muerto y que lo han visto a Él. No pudo el apóstol Juan que era un apóstol, que escribió no escribió, sino que tuvo la revelación del Apocalipsis. Un hombre que lo metieron al aceite ardiendo, y de ahí el Señor lo sacó, porque era el que iba a recibir la revelación. El Señor lo saca a nosotros, lo rescata a nosotros de muchas cosas. Nosotros muchas veces los sentimos aprisionados, pero el Señor nos dice, no, yo tengo un propósito contigo. Contigo no he terminado todavía. Te falta mucho que recorrer. Te falta mucho que hacer. Tú te estás durmiendo en los laureles, pero yo te estoy despertando. Él está despertando a un oso, a un tigre, a un león, a alguien que nosotros no somos indispensables, pero el Señor nos quiere a nosotros, que seamos diferentes a otros. Porque muchos se están llenando la boca diciendo, no, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero aquel que está arriba no lo está viendo. Y nosotros lo que queremos es que Cristo Jesús los vea, que Él nos abrace, que Él nos acaricie, que Él siente el amor que nosotros tenemos por Él, por nuestras almas y las demás almas.
Porque Pablo hablaba, pero actuaba. Decía, vamos a ir, y él iba. Vamos a tener naufragio, y él naufragaba. Nos enseña mucho la palabra a nosotros para que nosotros despertemos, para que nosotros mantengamos esa fe viva todavía, porque la fe es la que todavía lo sostiene a nosotros, que nosotros estamos a punto de caer al abismo allá. Y la fe es la que los jala todavía. La fe tiene poder. Por esa fe nosotros caminamos. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Hay muchas personas que cuando la están bautizando en agua reciben el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo quería eso, pero siempre hay algo que tenemos que esperar. Hay algo que el Señor nos dice, no, espérate. No todo es a lo que tú quieras, todo es al tiempo mío. Tú ves que otros son bautizados, pero tú tienes que esperar. Si te bautizo a vos ahorita en este momento, quizás te vas a ir o te vas a inflar vos solo. Muchas cosas pueden pasar. El Señor Jesús es el que nos conoce a nosotros. Él conoce, Él es que escudriña mente y corazón, dice la palabra. Él nos conoce más que nosotros mismos. Nosotros ni nosotros mismos los conocemos. Porque tenemos una actitud ahora y mañana cambió. Tenemos un carácter hoy y mañana cambió el carácter. Hay una palabra que nos exhorta a nosotros. Pero nosotros no queremos ser exhortados muchas veces. La mayoría de las palabras, todo lo que esté en la Biblia, la mayoría de las predicaciones van para el pueblo de Dios. Es poco el evangelista que se enfoca en el amigo que llegó. Ahí es el poder del Espíritu Santo de Dios, porque muchos voy a predicar evangelista, dicen. No, voy a predicar para Dios. Voy a predicar palabra de Dios. Voy a predicar lo que Dios ponga. Lo que Dios trae es lo de Él. Nosotros traemos nuestra mente dispuesta, nuestro corazón dispuesto, nuestro espíritu dispuesto para la gloria de Dios. Toda la disposición de Dios. Hubo alguien que dijo que hay pecados que el Señor pues ve y nosotros podemos concebir y ver qué pasan. Pero dijo esta persona, el 95% de personas están enfocadas en una iglesia, enfocadas en otros pensamientos, no en el pensamiento conforme a Dios. Porque Dios piensa en nosotros y nosotros tenemos que pensar en lo de Él también. Muchos están en una iglesia y pensando en qué es lo que van a hacer más tarde, qué es lo que van a hacer el día de mañana, todavía el lunes, todavía el siguiente mes. ¿Y Dios dónde está? La adoración, ¿a dónde la tenemos? Hubo alguien que dijo también que tenemos que ser adoradores, pero cuando alguien es adorador, no solamente es que va a cantar una alabanza, no, adoradores que nos guardemos para Dios. Aquí, allá afuera, en el shopping center, en el trabajo, a donde quiera que estemos. Somos los adoradores. Y eso es algo real. Porque se le va a ir la alabanza en el trabajo, usted no.
Si ahí andan aquellos, hasta con un Bluetooth andan y no les dice nada el jefe. Pero un día saco el teléfono y empiezo a poner una aplicación, bravo estaba. El diablo es el enemigo que se opone. ¿Y por qué al que andaba el Bluetooth? A veces andan unos aquí, que eso nunca me ha gustado a mí, aquí y andan escuchando. Pero cuando usted escucha una alabanza, es que el enemigo se turba, pues. Y todos se le quedan viendo bien bravos. Y ese, ¿por qué no paga eso? Que no sé qué. O usted está cantando en alabanza. Y ellos cantan y hasta gritan, hasta pegan unos gritos. Y usted puede gritar también un aleluya. No podemos temer, no podemos tener miedo. Ya no somos cobardes como antes. Pablo no fue cobarde. Pablo se enfrentó a autoridades, reyes. Él era su propio abogado. Hablaba y se enfrentaba. Hubo una ocasión que lo sacaron en canastos para el otro lado. Le ayudaron los hermanos porque conocían el propósito que Pablo andaba haciendo. Amaban a Pablo, amaban la palabra, y eso tenemos que amarlo de Dios nosotros. Lo de Dios tenemos que amarlo, porque si no, el Señor lo va a decir, apartados de mí. Servir a Dios cuesta, hermanos, pero tampoco es imposible. Todo lo de Dios es un esfuerzo. Nosotros poco hemos pasado. Muchos han sufrido más todavía. Y sentimos nosotros cuando alguien sufre. Y pedimos al Señor por aquellas personas. Habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Imagínense, solo les puso la mano el apóstol Pablo. Porque andaba la llenura del Espíritu Santo, andaba el juego de Dios. Una persona cuando anda en el juego de Dios, cuando anda conforme a Dios, se siente y se ve, se contempla. Porque muchos los equivocamos. Esa persona se ve bien humilde, decimos nosotros. Pero cuando saca las uñas es peligroso. Muchos, igual a veces nosotros nos encontramos con alguien y me dice, los que andan conmigo, ese se le ve como que es bolo. Y nos damos cuenta que ni toma el hombre. La cara tiene. No, pues sí. El hombre se imagina, piensa cosas. Nosotros tenemos una imaginación terrible. Y eso nos aparta de Dios muchas veces. Cuando nos dejamos guiar por las apariencias. Las apariencias engañan. Pablo no daba a demostrar quién era, sino lo demostraba. Porque él no se dejó ir por lo que hacía Pedro. Al contrario, lo exhortó a Pedro para que no siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Él no dijo, no, yo soy más pequeño que Pedro y no lo voy a exhortar. No. Si Pedro tenía que entender que era la palabra de parte de Dios, era una exhortación. Igual nosotros tenemos que entender que la palabra viene y es para nosotros, para mí y para los que están escuchando.
en las redes sociales. Porque muchos van a escuchar esta palabra y van a reaccionar. Y dice, y eran por todos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio 3 meses. 3 meses hablando Pablo con denuedo, predicando de la palabra, la doctrina de Cristo, el arrepentimiento. No se cansó. 3 meses ahí, diciéndoles, hablándoles la palabra con qué, el denuedo que Dios había puesto en él. Una palabra que exhortaba conforme a la voluntad de Dios. Muchos creyeron en la palabra, se convirtieron. Muchos fueron sanos, fueron libres. Nosotros cuando predicamos algo puede suceder, pero tenemos que creer que el Espíritu Santo lo va a hacer. Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces venimos diciendo, si apenas voy a predicar, ¿y cómo va a suceder algo? Estamos faltos de fe y de entendimiento. Cuando yo predique, cuando yo adore, tiene que moverse el poder de Dios y la gloria de Dios en mi vida y en las otras. A las otras vidas tienen que recibir también. Con ese propósito tenemos que nosotros presentarlos ante Dios. Un hermano me da un testimonio de otro hermano, me dice, mírenme, hay un hermano que me sorprendió. Él sin tener esposa en el Yardel, él compraba ropa para la esposa pero ni novia tenía, me dijo. Qué fe, me dijo. Y ahí está con su esposa. Usó la ropa. ¿Es de fe? Le digo yo. Sí, es de fe, me dijo. Ese hermano sí me dejó, me dijo, sorprendido, me dijo. Ni novia tenía y él ya compraba zapatos, compraba ropa y todo lo que iba a utilizar en el hogar. Porque le hablé algo así yo. Usted tiene fe, me dijo, y me salió con ese testimonio del otro hermano. O sea, es una motivación también que le está dando a aquel hermano para que usted no se detenga. Yo imagino que Pablo así motivaba también, de esa manera. Dice que Pablo, donde formó la iglesia, nadie padecía de necesidades, porque unos, si usted tenía azúcar y aquel no tenía, él le daba azúcar y aquel le daba pan así. No había necesidades. La iglesia que Pablo formó, que dejó formada. Y ahora nosotros tenemos, hay que rebusque a ver cómo le hace. Y, a mí me costó. Con esa venimos nosotros. Estamos mal delante de Dios. La iglesia de Cristo no es esa. No es así, no tiene que ser así. Estamos faltándole a Dios. Tenemos que reconocerlo. Entrando Pablo en la sinagoga habló por 3 meses. Pero introduciendo algunos, creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo. De la multitud se apartó Pablo y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela, y a uno llamado Tirano. Se apartó. En una escuela, dice. Y hubo alguien que le dijo, aquí está esto, predica aquí. Te sacaron de aquel lado aquí.
está para que tú prediques. No te preocupes. A Pablo se le abrían puertas. Se le cerraba una, se le abrían varias. Así es la iglesia de Cristo. El diablo quiere cerrar una puerta, pero nosotros se los tienen que abrir, otras y dobles, en el nombre de Jesús. Porque creemos en un Dios poderoso. Creemos en aquel que nos escogió a nosotros. Encontró un hombre noble, un hombre que le dijo, no, pues, usar la escuela, enseñar aquí, que aprendan acá, que se formen acá, porque somos formados nosotros con la palabra. Con la palabra nosotros somos edificados para Dios, no para contender, no para criticar, no, es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, para la edificación de nuestras almas y las otras demás. Porque muchos aprenden y es para discutir, no, que mira, yo entiendo esta cosa, yo entiendo la otra, y empiezan con el velo, empiezan con otros, y por ahí se la llevan. Y solo así viven discutiendo. ¿Y el reino de los cielos a dónde está? ¿Lo de Dios a dónde quedó? ¿A dónde están las almas? ¿A dónde está lo que nosotros tenemos que practicar? Porque teoría una y práctica es otra. Usted aprende un plano en la construcción, pero ese plano a veces no se basa por el plano 1. No sirvió. Le dan una altura, si esa altura no da, pero ni por ningún lado. Tenemos que rebuscarla, tenemos que abrir nuestra mente y hacer ahí. Pero aquí, este plano que nosotros tenemos, está bien. Este nos sirve a nosotros. Este no está equivocado. Porque este lo hizo aquel que no se equivoca. El humano se equivoca, tiene errores, tenemos errores, pero Dios no se equivoca. Esta guía espiritual que nosotros tenemos, no hay otra. Puede haber diccionarios, pueden haber otros libros que se han inventado, pero este, que no se aparte, va que hay un salmo que así dice. Por ahí la llevo. Porque ese es el que nos va a ayudar a nosotros hasta el último día de nuestra vida. Nosotros pensamos en qué es lo que vamos a hacer hasta cuando estemos viejos, cuando estemos retirados. Que no me traigan los nietos que no los voy a cuidar y son los primeros. Tráelos que me hacen falta. Es que vos no los cuidas bien. Pero cuando no tenemos, así decimos. Y no, somos más alcahuetos que la mamá. Yo así he visto en mi familia. Y yo a los hipotes les digo, no me van a traer los nietos. Y a uno los va a ir a traer. No los van a traer ellos, los hijos, sino que uno va a ir a traerlos. Así es. Soltamos palabras en vano muchas veces. Que no cumplimos. Pero los Dios hay que cumplirlo. Y dice, hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Milagros. Hay una alabanza que dice, soy un milagro, Dios me ha cambiado. Pero que se ve ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que se ve ese milagro. Dios quiere ver ese milagro que hizo. Esa herida que ya se cerró, quiere ver que esté cerrada. Y nosotros la queremos abrir otra vez. Es el problema de nosotros, que somos tan curiosos. En lo de Dios tenemos que tener curiosidad.
Señor, esta palabra no la entiendo, pero sí la voy a meditar, pero sí voy a orar por ella para que se derrame el poder de Dios en mi vida primeramente y en la de los demás. La carne no nos puede ganar a nosotros. No puede. Tenemos que sujetarla para la gloria de Dios. Es lo que Dios pide de nosotros para ser un pueblo que realmente se merezca esa tierra que Él tiene preparada. No siendo merecedores, dice una palabra, ¿va? Aquel general le dijo al Señor, mi casa no es digna que tú entres, solamente suelta la palabra, esa es fe. Porque yo mando a mis soldados, yo les digo, ellos van, yo les digo, ellos vienen. Así tú sueltas la palabra y el Señor Jesús la soltó. ¿Y qué sucedió? Hubo un milagro, hubo un milagro. Esa era autoridad. Él tenía autoridad sobre la tierra y le estaba hablando a un hombre de autoridad, pero en los cielos para la tierra y en la tierra también. En el cielo y en la tierra, él tiene autoridad. Le estaba hablando a un hombre más autoritario que él. Manda la palabra. Esa es una fe que ese hombre tenía. Milagros extraordinarios. Pablo ponía la mano. Habían liberaciones. Habían. Imagínense aquel cuando estaba en la ventana, Titico parece que llama. Se durmió el pobre. Y el apóstol Pablo dijo, pero estaba ahí haciendo el esfuerzo. Y fue y puso mano y resucitó. Entonces Pablo no fue aquel hombre que dijo, no, pues ¿para qué se durmió? No, llegó y dijo, no, pues merece misericordia. Vamos a hacer algo por él. Creyó en la palabra, creyó en lo que Dios había puesto en él para que algo sucediera. Y Titico revivió. Y de ahí quizás hizo el esfuerzo para no dormir después. Porque esta otra vez ya no voy a revivir, ha de haber dicho. Entonces una vez nos pasa a nosotros alguna experiencia y ya después es que no, ajá, mejor no, mejor me hago las pestañas o las orejas, cualquier cosa, pero no me duermo, ha de haber dicho. Poderoso Jesús. De tal manera que dice, esto lo que bastante me llamó y me gustó. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante del cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Creyendo, porque esa era fe. Creyendo que lo que usaba Pablo, los pañitos que usaba ahí, con esto nosotros vamos a ser sanos. Y lo eran, ¿por qué? Porque tenían esa fe. Y nosotros, voy al doctor para que me quite esto que tengo. Si no es esta pastilla, yo creo que no se me quita el dolor de cabeza, el dolor de ojos que ando. Y quizás orar es que necesitamos. 5 minutos arrodillados y el dolor de cabeza se puede ir. En el nombre de Jesús. ¿En quién hemos creído? El que sujeta todo. A mí me ha pasado, hermano. Es que no se me quitó, es que no se me quitó. Y con eso salimos. ¿Y cuándo? Si decimos nosotros, no se me quita, no se me quita, esa palabra está en contra de nosotros. Se me va a quitar y se me va a quitar en el nombre de Jesús. Ahí estamos soltando una palabra de fe.
Pero es que no se me quita, empezamos a llorar nosotros mismos, más dolor. Y entre más llora, más le duele. Es peor. Ríase y se le va a quitar. En el nombre de Jesús. Si yo en el trabajo un botiquín andan los que andan trabajando conmigo. De todo andan. No, un adicto fuera yo a la medicina. Conozco gente adicta yo. Se zampan la pastilla, la Tylenol. 4 se mete un. Y ese jefe anda regañando a medio mundo. Si usted se lo encuentra, lo regaña hasta por molestar. Está loco. Sí. Y eso es de todos los días. Y con el cigarro en la boca. Pero ¿por qué en el hogar no fuma? No es que aquí para afectar la vida de otros. Son cosas que nosotros vemos y tenemos que entender que el poder de Dios, cuando está sobre nosotros, nos ayuda, nos fortalece nuestra vida espiritual, nos quita muchas debilidades que nosotros tenemos muchas veces. El apóstol Pablo, cuando oraba, lo hacía con fe. Y porque él estaba sujeto a Dios. Él se guardó al 100 por Cristo. Tuvo hijos espirituales y los formó. Los formó de tal manera que lograron cosas grandes. Y nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y nosotros queremos ver nuestra familia, queremos ver nuestros amigos sirviendo a Dios. Pero tenemos que esforzarlos, tenemos que seguir peleando. Porque si bajamos los brazos nosotros, cuando los que están a punto de recibir a Cristo, los vean desanimados, van a decir, y casi que me iba a la iglesia yo, y casi que ya iba. No tenemos que demostrar lo que estamos pasando. Si es posible, nosotros lloremos en el closet, no en la sala. Llorémosle a Dios, que Él es el que enjuaga nuestras lágrimas. Él es el que los entiende a nosotros. Muchas veces el hombre y la mujer no entiende. A veces los están hablando y nosotros pensando en otra cosa. ¿Y qué me dijiste, po? Y ahí empezó el problema. Es que vos vas a ver en qué estabas pensando y empiezan los problemas. Sucede. Pero Dios nos sigue ayudando y lo sigue fortaleciendo porque el poder de Dios tiene que estar sobre los hijos de obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a nuestro Señor en esta tarde por su palabra. Es sentido corto este rato. Bendito Dios. Imagínense 2 privilegios cortitos, sentido. Pero Dios es bueno, hermanos, cuando lo gozamos en el Señor. Todo sale y se siente como que acabamos de llegar. Bendito Jesús, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por su palabra, gracias a los hermanos de las redes sociales, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, si quieren acompañarlos, aquí estamos en Temple Hill, Maryland. Bendito Dios, Iglesia Pentecostés Poderoso en Batallas, que el Señor bendiga sus vidas, les ayude y les guarde.
Alguien se quiere reconciliar, repita conmigo: Señor Jesús, en esta tarde me reconcilio contigo. Perdona mis culpas, perdona mis rebeliones, reescribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando se pase lista, Señor, pueda responder feliz a mi nombre. Damos gracias por el perdón, Dios eterno, gracias por haberme libertado, haberme cambiado. Ayúdame a perseverar hasta el final, hasta que tú vengas en gloria. Seguiré, Dios mío, sirviéndote a ti, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por la palabra, Señor. Gracias porque se ha hecho tu voluntad en este lugar. Los hemos gozado en tu presencia, los hemos llenado de ti. Hemos recibido, Dios mío, lo que hemos venido a buscar en esta tarde, Dios mío eterno. Gracias, oh Rey de Gloria. Seas tú obrando, ministrando nuestras vidas, ayudándolo, dando la fuerza, la fortaleza para seguir en tus caminos, esforzándolo, luchando juntos, peleando la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, alabanza y adoración. Poderoso eres, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, hermanos. Poderoso es el Señor. Sabemos que